Hola a todos los que siguen este canal. Con este vídeo comenzaré una nueva serie de vídeos sobre los juegos hechos con Unity que se vayan estrenando durante este año 2020. En este primer juego que os recomiendo es Osiris, te encontrarás con 4 planetas bellamente detallados para explorar. Cada planeta lleno de extrañas y peligrosas formas de vida alienígena, específicas para cada planeta. Construye una base para refugiarte y protegerte. Con 4 clases de personajes para elegir, como científico, ranger, marine e ingeniero. Podrás jugar en primera persona y en tercera persona y en modo de combate. El segundo juego que os recomiendo es We Are the Caretackers. Es un RPG de gestión de escuadrones de ciencia ficción afrofuturista sobre la protección de animales en peligro de extinción y de su planeta. Recluta, entrena, gestiona y construye escuadrones de protectores arcanos llamados The Caretackers, después de que la barrera de energía masiva que te separa de un universo más amplio caiga misteriosamente. Mezclando inspiraciones de Ogre Battle, XCOM, Darkest Dungeon, Black Panther y Northrend, We Are the Caretackers es un juego de estrategia como nada que hayas jugado antes. Desarrolla una resistencia de más de 100 personajes mientras gestionas tu reputación, fondos, animales, tecnología y alianzas. El tercer juego que os recomiendo es Lone Ruin. Adéntrate en una antigua ruina mágica en busca de un poder ancestral en este roguelike twin stick shooter con alta jugabilidad. Aprovecha al máximo tus hechizos y crea combinaciones definitivas para derrotar a las monstruosidades que encontrarás durante el desarrollo del juego y acceder a las profundidades de este increíble juego. Surviving the Celestian. Se trata de un juego de supervivencia espacial en el que controlas a una tripulación de especialistas que deben sobrevivir y explorar los secretos de la desolada luna de Júpiter, Io. En el planeta Tierra. Es el año 2084. Es hora de dejar tu huella en esta historia. Estás al cargo de Io 1, la primera misión espacial tripulada en dirección a Io. Los peligrosos biomas existentes presentan temperaturas extremas, una actividad volcánica intensa y tormentas electromagnéticas imprevisibles. Recupera tu estación espacial, prepara a tu tripulación, gestiona tus recursos y prepárate para enfrentarte a uno de los entornos más hostiles en el sistema solar. El quinto juego que os recomiendo es Sobrevivir al Abismo. La Tierra, año 1976. La Guerra Fría está en pleno apogeo y se te ha encomendado la tarea de construir y dirigir una instalación de investigación en aguas profundas que trabaje para perfeccionar la clonación humana. Sobrevive contra todo pronóstico en el abismo extremadamente implacable manteniendo el oxígeno, la energía, la comida y mucho más para mantener a tu tripulación con vida. Descubre y extrae recursos para la construcción, ilumina tu camino en la oscuridad y amplía tu entorno para avanzar en tu investigación. Ya esconde horrores inesperados, con solo la luz manteniéndolos a raya. El sexto juego recomendado es Roller Drama. Es un juego estratégico de deportes en tiempo real sobre 5 mujeres jugando roller derby en una sociedad opresiva y basada en la vigilancia. En Roller Drama eres el mentor y entrenador de un equipo de 5 chicas de roller derby. Tienes que interactuar en tiempo real durante los partidos y jugar con tus propias estratégicas. Interactúa con las mujeres y otros personajes cambiando su estado de ánimo y actitudes. El juego genera todo tipo de situaciones tragicómicas desordenadas,
resolver los rompecabezas de la vida y mantener al equipo en una especie de armonía. Los problemas políticos y ambientales interfieren con las vidas personales de los personajes de este juego. El séptimo juego recomendado es Castle Cave, que es una reimaginación del juego de aventura basado en texto original, introducido por primera vez en 1975 por Will Crowder y Don Woods, como una experiencia 3D en VR totalmente inmersiva. En el juego, los jugadores exploran una cueva inmensa y extensa, buscando tesoros dentro. En el camino, se encontrarán con una variedad de personajes, algunos de los cuales atacarán y algunos de los cuales entretendrán. Por ejemplo, hay un troll en el puente troll, un oso, una serpiente, enanos, 7, por supuesto, y un pirata. La misión del jugador es encontrar todo el tesoro. El desafío no es fácil, y habrá una amplia variedad de puzzles para superar. Esquiva y ábrete camino a través de enjambres de aterradoras criaturas marinas controladas por la muerte, un feroz kraken gigante que controla la mente y que persigue cada uno de tus movimientos. Busca tesoros escondidos para desbloquear armas y mejoras para ayudarte en tu lucha. El octavo juego recomendado es Muerte en el Agua 2, es un juego de disparos basado en el mar, pero combina elementos de terror y tensión aterradores con una acción trepidante alimentada con adrenalina. Cada inmersión, generalmente comienza con elementos de exploración en los que el ritmo es un poco más lento y le brinda la oportunidad de encontrar tesoros y otros objetos coleccionables, así como orientarse. Durante esta fase, la tensión aumenta a medida que investigas ruinas, naufragios y arrecifes. Los tiburones y las criaturas son pasivos y es posible que no siempre te ataquen a menos que los provoques, al igual que el comportamiento de los tiburones, muy reales. El noveno juego recomendado es Me Atrapan. Es un juego de plataformas online competitivo para 4 jugadores y un juego de acción que te atrapará cuando hayas jugado con tus amigos. Utilice la interacción para cambiar el mundo. Cierre las ventanas para detener sus perseguidores, abra una nueva ruta de escape o simplemente aturda perseguidores. Ya sea en Estados Unidos, Europa, Asia o incluso Oriente Medio, un juego de persecución puede comenzar en cualquier lugar y en todo momento. Usa todo el mundo como tu patio de recreo y descubre de una nueva manera porque el juego de persecución te excitó tanto como de niño. El jugador tiene como objetivo de ganar puntos al llegar a ciertas ubicaciones en el mapa sin ser atrapado. Los otros jugadores son los cazadores y tratan de atrapar al corredor. Si lo hacen, se convierten en el corredor. Simple y divertido. El décimo juego que te recomiendo es Un espacio para los no consolidados, que es un juego de aventuras en 2D, con un hermoso desarrollo del juego en pixel art, ambientado en la Indonesia rural de finales de los 90 que cuenta la historia sobre cómo superar la ansiedad, la depresión y la relación entre un niño y una niña con poderes sobrenaturales.